cuadrantes. En caso de que otro médico vea, puede ubicar el cuadrante. Y podamos ver, sí, tiene esta lesión en este cuadrante. Bueno, ¿qué pasó aquí? Nos vamos entonces. Bueno, vamos a ver acá. Chicos, nos vamos a violencia de pareja. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ninguna, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir entonces a lo que es la parte de violencia de pareja. Recuerden que es otro protocolo que vamos a ver nosotros. Yo les hago una pregunta. ¿Todos han revisado el link de medicina legal y han bajado los protocolos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, recuerden que ustedes tienen que entregar un protocolo, uno de lesiones, ya para que lo tengan listo. Ahora que hablo de lesiones, se me había pasado decirles, revisé la imagen que ustedes me enviaron. Todos me colocaron perturbación funcional del órgano de la locomoción. Doctoras, doctores, la señora tiene una amputación infracondilia del miembro inferior derecho. Entonces, ¿qué secuela me le van a dar ahí? Todos colocaron perturbación. Y no se dieron cuenta que a la señora también le falta. Tiene una amputación supracondilia izquierda e infracondilia derecha. Entonces, ¿qué secuela le van a dar ahí? No puede haber una perturbación si no puede caminar. Anatómica. Ya perdí la función también, además de la pérdida anatómica. Pérdida anatómica. Muy bien. Pérdida anatómica del miembro inferior izquierdo, pérdida funcional del miembro inferior derecho y pérdida funcional del órgano de la locomoción. Pérdida funcional del órgano de la locomoción porque no puede caminar. ¿Sí se acuerdan de la imagen? ¿O tengo que buscarla? ¿Sí se acuerdan de la imagen? Sí, profe. ¿Sí? Y estaba sentada en una silla de ruedas y se evidenciaban Ambas amputaciones. Sí. Entonces, conclusión, tenemos que observar más. Recuerden que ustedes le van a dar 1 minuto para responder esa pregunta. Bueno, a veces 1 minuto más, eso dependiendo cuando uno vea. Pero entonces es mejor porque en el examen ustedes tienen que ver esas imágenes como las que acabo de mostrar a ustedes. Se les hace preguntas y es 1 minuto. Y recuerden que eso uno lo coloca el temporizador, le va la imagen. Y en el examen, para que se vayan preparando, el examen ustedes no se pueden devolver. Es decir, tienen que seguir y seguir. ¿Sí? Son 5 preguntitas. Entonces, por favor, tienen que estar pendientes de eso. A observar, recuerden observar. Si el borde cómo es fibrosado, cómo es lo otro, ¿sí? Para que a veces hacemos las preguntas y vamos a ver le hacemos la pregunta y mirando también las imágenes como para que ustedes se den cuenta. Bueno, esa fue la observación que tenía de las elecciones que no se lo había mandado a hacer. Y sexología, ya saben ustedes las conclusiones, muy bien me las repitieron ustedes. Y nos faltaría entonces ahora el de violencia de pareja. Bien, entonces vamos a hacer el protocolo de violencia de pareja. Recuerden que la violencia de pareja es un fenómeno interpersonal, social, que afecta el bienestar de todas las personas, de todos los individuos, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que esta violencia de pareja, son múltiples los factores que inciden en la violencia de pareja o en la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Hay factores culturales, factores sociales, factores personales, ¿cierto? Hasta la misma identidad de género influye en este problema de la violencia de pareja. Son múltiples las consecuencias que pueden tener esa violencia, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Son muchas consecuencias, pueden tener consecuencias físicas, psicológicas, sexuales, y hasta las psicológicas posiblemente son las que menos vemos nosotros, pero son las que más afectan. A veces pensamos que cuando hay en una familia hay una violencia permanente, los niños no se dan cuenta porque son pequeños, pues no es así. También les afecta a ellos también van a sufrir, ¿cierto? Van a sufrir o van a tener repercusión mental de esta violencia de los padres. Cuando hablamos de violencia de pareja o contra la mujer, definimos entonces, ¿cierto? Que es cualquier daño o omisión, ¿cierto? Que le cause muerte o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, o también como aquellas amenazas o coerción de su libertad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, porque a veces pensamos que solamente la violencia se va a dar en la parte
privada. No, también se puede dar en el ámbito público, es decir, en la parte de la social. Encontramos entonces que para que haya una violencia de pareja, ¿cierto? Encontramos que es el conjunto de, digamos, de... Un segundo, por favor. Amor. Gracias. Bueno, discúlpeme. Entonces vamos a tener que cuando hay una violencia de pareja, una mujer maltratada, va a existir una dominación masculina, ¿cierto? Siempre ya en la parte social, emocional, ¿cierto? Psicológica, económica y una subordinación femenina. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia de pareja o de violencia intrafamiliar, sabemos que esto trasciende fronteras, clases sociales, religiones, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que se da en cierta área. No, en cualquier parte de la sociedad, ¿cierto? En cualquier nivel socioeconómico se puede dar esta violencia. Y generalmente se va a producir o se va a darse cuenta más que todo son por las partes de esas desigualdades que existen entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Por las relaciones de poderes que hay, por las partes, los valores culturales aprendidos, que muchas veces nosotros tenemos unos valores culturales aprendidos y que vienen desde la infancia. Entonces vamos a ver que se puede generar toda esta violencia de pareja. Pero esto no quiere decir que aquellas personas que han vivido bajo la violencia van a seguir violentas, porque hay una resiliencia. Muchas personas tratan de decir, yo no voy a repetir el mismo patrón de mis padres o de mis abuelos. Pero hay algunas personas que no hemos quedado que mis abuelos fue así, mi papá, y yo también tengo que hacer así, y es donde hay esa cantidad de conflicto. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos que existe, ¿cierto? En qué tanto, que somos tanto diferentes, tanto ser hombre y ser mujer, ¿cierto? Hay una cantidad de prejuicios, ¿cierto? Hay una cantidad de roles, ¿cierto? Hay ignorancia también de esta parte de acá. Y esta desigualdad, ¿qué van a reforzar esa desigualdad? Estas falsas creencias que tenemos. Ustedes ven que muchas veces dicen, no, es que el hombre puede hacer esto, la mujer no puede hacer tal cosa. El hombre es el que tiene que mandar, el hombre es el que tiene que darle más comida porque es el hombre, la mujer es la que tiene que estar haciendo los quehaceres del hogar porque la mujer, no, para eso tal cosa. Es decir, son esas desigualdades o esos roles que nos da la sociedad y que muchas veces, aunque estos roles pueden cambiar de una sociedad a otra, de una cultura a otra, ¿cierto? Pueden cambiar. Y últimamente, con esta evolución vertiginosa que tenemos ahora en estos tiempos, ya nos estamos dando cuenta que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y que tenemos que hacer, ¿cierto? Trabajar de una forma igualitaria para poder salir adelante como familia. Sin embargo, existen mitos que tenemos que tener nosotros, falsas creencias, ¿cierto? Aquí tenemos algunos mitos, ¿cierto? Que donde hay violencia no puede haber amor, que el hombre la maltrata a la mujer porque esta lo provoca, ¿cierto? Que nosotros las mujeres, que a las mujeres les gusta que la golpeen, ¿cierto? Que la violencia emocional no hace tanto daño, o psicológica no hace tanto daño, y otras por ahí que ustedes ya por lo menos ustedes pueden conocer. Si yo les pregunto a ustedes dentro de su cultura, porque yo sé que aquí pueden haber chicos o chicas que son de La Guajira, pueden haber chicos que son de digamos, del Magdalena o digamos del Cesar, de Sucre o, por qué no decir, los Santanderes, ¿sí? Porque sé que vienen de allá. Vamos a ver que son culturas totalmente diferentes y podemos ver, ¿cierto?, que aquí existen, en todas estas culturas existen mitos. Acá tenemos algunos en los cuales, donde nos decía, en la pareja donde hay violencia no puede haber amor. Puede existir amor, pero es un amor negativo, es un amor posesivo, un amor que está dependiente de la persona, ¿sí? Entonces son esas personas de que está en ellos, hay amor, pero esa persona, la parte puede ser la mujer, que generalmente es la mujer la que está maltratando, es dependiente emocional, ¿cierto? Económico. Y a veces se siente insegura esa mujer y por eso que está como que atada a esa relación de pareja, ¿cierto? Que el hombre no maltrata si no se le provoca, eso es falso, ¿cierto? El hombre es violento por naturaleza, ¿cierto? No, la conducta violenta es responsable solamente de la persona que él ejerce. Ah, no, es que el hombre es violento. No, él tiene que modificar eso, él tiene que tener otros valores y modificar esas actitudes para tener una mejor relación con su pareja.
Vamos a ver otras aquí. De pronto ustedes van a ver de tarea les voy a dejar eso, que me busquen cuáles son los mitos que tienen cada región y me lo mandan al correo para saber. Ya. Vamos a ver también aquí, hay unas características, ¿cierto? ¿Cuáles son los hechos que tienen las mujeres? Recuerden que todos tenemos unos derechos, pero donde tenemos derechos de tener una vida digna, a la intimidad, a la salud, al libre desarrollo de la sexualidad y personalidad, a la salud sexual reproductiva, ¿cierto? Tenemos también a no ser sometida a tratos crueles y degradantes, ¿cierto? Entonces, todos son los derechos que tenemos como mujer, ¿sí? Ahora, hay unos factores de vulnerabilidad, es decir, aquellos factores que nos pueden hacer a nosotros en un momento determinado más sensibles, ¿cierto? O más fácil, cuando hablamos de vulnerabilidad, son aquellas condiciones que puede tener un ser humano, pero estamos hablando del reglamento técnico para el abordaje integral forense en la pareja, ¿cierto? Entonces, en la mujer, entonces encontramos que hay unos factores más vulnerables. Aquí lo coloqué general, es cierto, las niñas, adolescentes, las mujeres que están bajo custodia, la orientación sexual, cierto, cuando la persona consume drogas psicoactivas, la extrema pobreza, cuando hay desempeño de ciertas actividades, cierto, por lo menos aquellas actividades, digamos, que hacen actividades sexuales, cierto, o aquellas que son trabajadoras sexuales. También cuando hay desplazamiento forzado. Para todo es sabido que cuando hay un desplazamiento forzado y las que más sufren o la población que más sufre son las mujeres y los niños y adolescentes. Las personas con discapacidad sabemos que son fácilmente, ¿cierto?, vulneradas. Y por último también tenemos los grupos étnicos, que ya sabemos cuáles son los grupos étnicos, pueden ser las indígenas, los RUN, ¿cierto? O los nativos, son personas o son miembros o comunidades en un momento determinado pueden ser vulnerables. Sabemos que existe una ley en la cual es la ley 1257 de 2008, en la cual esta lo que trata es de que veamos cuáles son las normas que van a existir, que van a garantizar a la mujer, ¿cierto?, una vida libre de violencia, es decir, que no haya más violencia contra ella. Aquí tenemos entonces, ¿cierto? Vamos entonces nosotros a abordar el reglamento técnico para el abordaje integral de la pareja en clínica forense. Como yo les decía, en todos estos abordajes, en todos estos reglamentos técnicos que ustedes ven, que me los pueden recordar todos, ¿cierto? Reglamento técnico para el abordaje, todos van a tener un acervo judicial, ¿cierto? Entonces acá vemos desde las guías, ¿cierto? Desde las constituciones tenemos guías, pero es importante que tengamos en cuenta las resoluciones que da salud, ¿cierto? Además de los convenios internacionales, nacionales, las normas, las sentencias, pero es importante que nosotros como médicos, además de tener en cuenta esas normas, también las normas que también nos corresponden a nosotros, porque muchas veces nos hablan de la resolución 412 del Ministerio de Protección Social y no sabemos qué nos habla, y nos habla de violencia de pareja, violencia intrafamiliar, y también está dentro, digamos, la parte médica que tenemos que tener en cuenta nosotros y informar nosotros, ¿cierto? Nosotros informar cuando existe una violencia de pareja y dar el tratamiento y la parte, no solo el tratamiento psicológico, sino físico, también el psicológico, y por qué no solicitar apoyo psicoterapéutico a todo el núcleo familiar. Bien, entonces vamos a mirar aquí cuál es la tipología de violencia conyugal. Aquí existe una tipología y yo quiero que cada uno va a escoger una, no sé, uno, y me va a explicar de lo que se acuerden, de lo que ustedes crean que es esa violencia de pareja. Comenzamos por Laura. A ver, Laurita. Cuéntenme, escoja uno usted y me lo explica, por favor, de lo que están ahí. Tipología de violencia. Ok, bueno, abuso físico. Muy bien, abuso físico. Entonces, ¿cuáles son esos abusos físicos? ¿Son aquellos que atentan contra qué? Contra el bienestar físico de la persona. La integridad física de las personas. Muy bien. Otro, alguien, Cristian. El abuso verbal es el tipo de violencia que se hace cuando se intenta hacer daño a otra persona con un mensaje o discurso que sea hiriente. Muy bien, doctor, excelente. Es decir, palabras para humillar, para ridiculizar, para amenazar, para denigrar a otro de la pareja.
Es importante que vayan mirando, vayan tomando nota porque al final tenemos que hacer un relato, el cual me van a enviar y necesitamos que tengan en cuenta ustedes, ¿cómo es que se llama? Bueno, los riesgos, que vamos a ir más adelante, si eso va a ser el final de la clase. Entonces van teniendo en cuenta el abuso físico, como ya nos lo dijo la compañera, el abuso verbal, que ya nos lo dijo el compañero, ¿cierto? Aquellas palabras para humillar, para ridiculizar, ¿cierto? Y a veces hasta para amenazar y denigrar a una persona o a la pareja. Otro, María José, por favor. Profe, el abuso emocional, que es el que está encaminado a crear como un deterioro psicológico en la otra persona. O sea, hay dos personas, una en situación, entre comillas, de poder, y la otra que es la que está vulnerada, la que está siendo vulnerada. Correcto, exactamente, porque la otra, la que está siendo vulnerada, va a estar sometida al miedo, ¿cierto? A la intimidación que está utilizando otra persona que tiene el poder, ¿cierto? El poder es que autoritarismo de imponer sus ideas, de imponer lo que quiere. Llega, hago lo que yo quiero porque esta es mi casa y no me puede decir nada, te tienes que quedar callada, lo tienes que hacer, y decir, esa parte de abuso o abuso emocional. Muy bien. Otra, por favor. Doctora, el abuso económico, que pues cuando una persona tiene como el poder o el control sobre la otra de acuerdo a pues los recursos económicos que ésta tenga. Entonces pues esta persona pues ya pierde el control de sus propios recursos. Muy bien, excelente. Estamos muy bien en la parte económica y muchas veces creemos que no. Vean que todo esto usted me lo están diciendo y es cuando ustedes están haciendo el relato de los hechos, cuando la víctima llega que dice, él me pegó, todo esto trata de abuso. Cuéntame, ¿quién maneja el dinero en su casa? Y comienza la señora a hablar. Cuéntame, ¿qué más te dice? Porque entonces usted vamos a decir ahora, pero ¿de dónde sacó la doctora que tiene maltrato económico? Tenemos que tratar que en el relato ella no nos lo diga. Para yo en la conclusión, que lo que yo voy a mirar de la conclusión, tengamos que colocarlo. Y es cierto, él tiene el poder adquisitivo, él es el que maneja el dinero, 5.000 pesos para que te alcance para todo, o 2.000 pesos. Y yo he visto niñas, cuando digo niñas son jóvenes que han ido a medicina legal solamente porque se quedó con los 100 pesos del pañal. El pañal le costaba 800 a 200 y le compró un helado al niño, o un pan al niño. Digo que pan es de 200 pesos, bueno, de 200 un pan. Entonces, la golpea, le da restringen el dinero. Y a veces ustedes piensan de que a veces hay 2 o 3 abusos simultáneamente. Te doy dinero si te acuestas conmigo. ¿Sí me hago explicar? Si te acuestas conmigo. O si tienes relaciones conmigo, pero a esa no le dicen así, sino si te acuestas conmigo. Entonces, mire los dos tipos de abusos que va a haber. A ver, otro, muy bien, doctora. Otro abuso, doctores. Gracias, Daniela. A ver, ¿hay más ahí? Me faltan 2, por favor. Yo los llamo. A ver, Johan. Johan. Profe, el abuso sexual. Muy bien, el abuso sexual. En todas sus formas, ¿cierto? ¿Sí? Ahorita cuando estaban chantajeando a uno, ¿cierto? Cuando le prohíbe unas cosas, él no quiere que haga esto, cuando quiere que haga lo otro. Esa parte de abuso sexual que nosotros sabemos, ¿cierto? Todas las formas de abuso sexual que puede tener. Ojo que con eso hay que tener presente, uno puede estar casado, pero si yo no quiero tener relaciones sexuales y me obliga, es una violación y es un agravante. Le aumentan la pena cuando es un cónyuge o con quien haya convivido o con haya compartido. Aquellos señores que son su expareja y piensan de que porque su expareja, tú tienes la obligación porque tú eres mi mujer, es decir, posesivo, tú eres mío, tú eres mi, y yo puedo hacer cuando yo quiera y lo que yo quiera. No, usted no es así. Entonces, es como para que seamos todas esas formas que atentan contra el acoso a actos sexuales, ¿cierto? O acoso sexual, manifestaciones, muchas veces hay cositas que le decimos cuando referente a la sexualidad de la mujer y le dicen, por lo menos, es que tú no sirves en la cama. Bueno, todo eso va afectando psicológicamente a la mujer y es abuso sexual cuando la comparan con otra mujer en la parte sexual posiblemente.
Entonces, todo eso es un abuso también, porque y también o con el acoso sexual. Muy bien, y me falta uno. Alejandra, por favor. ¿Cuál es el que hace falta? El aislamiento. Bueno, cuénteme en el aislamiento. ¿Qué pasa con el aislamiento? Pues en este se impediría como el contacto de la víctima con familiares, amigos, o obligarla, por ejemplo, a mudarse a un sitio donde no conozca a nadie, o sea, no tenga contacto con personas conocidas. Muy bien, ese no lo sabía yo, pero vean, excelente, doctora. Se fija que uno aprende también de ustedes. Sí, en el momento no lo tenía como codificado, y es cierto. Era forma, déjale café, por favor. Sí, es cierto, el aislamiento es la acción de controlar cada aspecto de la vida, ¿cierto? Su tiempo, a qué hora llega, a qué hora llega, a qué hora llegas, a qué hora vas a venir, te estás demorando, ¿sí? Las actividades de contacto, el celular, revisa el celular, no puedes tener amigos, no puedes hablar por Facebook, ¿qué estás haciendo? Y lo que acaba de decir la compañera, muchas gracias, y lo que acaba de decir la compañera, es cierto, posiblemente el hecho de que le digan, no, nos vamos a mudar a tal parte, y esa parte de aislarla, tratar de aislarla a ella de su familia. Toda esa parte es un aislamiento. Entonces ya vemos entonces la forma de vemos los tipos o los tipos de violencia conyugal. Ahora vamos a mirar los daños, ¿cierto? Los daños. Entonces, que no se les olvide, ¿cierto? Tenemos los tipos de abuso, los tipos de violencia, y vamos a ver los daños. ¿Quién me refiere referente a los daños? ¿Quién va? Alguien que no me haya participado con los daños. Llamo entonces, pues, a alguien que no me haya participado. Doctor, hablando El daño del... físico. ¿Los daños cuáles son? Un daño físico, ¿cuál podría ser? El daño físico, que es pues cualquier tipo de lesión que sufra pues la persona en cuestión, que estamos hablando de cualquier tipo de lesión física. Sí, lesión física, pero entonces sería ¿qué? El daño sería entonces la que sería la ¿qué? ¿Qué sería el daño? La disminución de su integridad física, ¿cierto? Entonces aquí serían las secuelas. A una niña la golpean, a una niña la golpean o la cortan en la cara, en el rostro, y le queda una cicatriz. ¿Eso es un daño qué? Físico, ¿cierto? Entonces son las secuelas que quedan después de haber recibido una disminución o un riesgo de su integridad corporal. Recuerda que en el daño físico estamos viendo la integridad física de la persona. Muy bien, doctor. Cuando hablamos entonces de un daño psicológico, ¿cuál puede ser? Doctora, un estrés postraumático, ya sea, también puede generar ansiedad, depresión. Gracias, Daniela. Yo que sí, a veces tengo que estar como ahí el que usted, muy bien, exactamente. Es la consecuencia, doctor, de una acción, una omisión, ¿cierto? Imagínense ustedes que esa niña termine, como dice acá la compañera Daniela, ¿cierto? Después de tanto sufrimiento, después de tanto maltrato verbal, de tantas humillaciones, como me decían ahorita ustedes, de humillarla, de decirle palabras groseras, soeces, no sirve para nada. Termine entonces esa niña con ¿qué? Con un sufrimiento o con un daño a nivel psicológico de ella, y entre un aislamiento, entre una depresión, todo eso va a causarle a ella alteración mental en su psique. Y pueden ser por muchos otros, aislamiento, humillaciones, acciones de comportamiento, toda esa parte de todo ese daño verbal. Ahora, el sufrimiento sexual, ¿cuál sería, doctora? Es cuando se obliga a otra persona a mantener un contacto sexual mediante el uso de la fuerza. Y la consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia?
Profe, puede haber consecuencias físicas y psicológicas, ¿no? Sí, correcto. Pero aquí en el sufrimiento sexual, ¿cuál sería? ¿O el daño sexual sería cuál? Una consecuencia sería un embarazo no deseado. Enfermedades, una ITS. ¿Cuáles Profe, son? no se entiende. El micrófono abierto, por fin. Ok, muchas gracias. Ayuda que está abierto. Yo quiero que se den cuenta ustedes los tipos de violencia que existe, tipos de violencia o tipos. Violencia física, violencia verbal, emocional, todo. Y acá son los daños. Los daños son las consecuencias de esto. Las consecuencias de esto son los daños. Entonces, cuando hablamos de daños físicos, son cuando hay un menoscabo de la integridad física, cicatrices. Doctora, puede quedar con una cicatriz, puede quedar con una pérdida de una audición, es decir, las secuelas que le quedan a usted, ¿cierto? Cuánta de una fractura que ha tenido porque la lanzó de las escaleras y la niña ya pierde la movilidad de la mano, o le dio una bofetada en la parte, una cachetada, o bofetada, sí, puede ser una cachetada, justo con la mano abierta en la parte del oído, ¿listo? Y te dio la audición, rotura de tímpano y te dio la audición. Lo que decía acá su compañera, el daño psicológico, de tantas humillaciones, doctor, tú no sirves para nada, eres una buena para nada, todas esas estrategias le pueden decir, termina ahí en depresión, termina en ansiedad, cualquier alteración psicológica. Lo que dice acá el compañero, muy bien, el sufrimiento sexual. No quiero tener relaciones sexuales, pero es cuando él llega borracho y la muchacha justo no quiere por cualquier motivo o porque no le desea, entonces queda embarazada y tiene ese embarazo, o contra una contaminación venérea, porque muchas veces no quieren usar preservativo y la mujer sabe que viene de la calle y que posiblemente o tiene otras parejas, ¿cierto? Y contra una contaminación venérea. Entonces, ¿eso es un daño qué? Sexual. De cuando ustedes hablan de daño, son las consecuencias. ¿Listo? ¿Dice explicar? Ahora vamos a ver, ¿quién me puede explicar el daño económico y patrimonial? ¿Quién recuerda? También tendría que ver mucho con la destrucción de objetos de valor, en este caso de la persona que está siendo maltratada. Muchas veces, por ejemplo, en este caso, si llega borracho la persona, destruye muchos objetos en este estado y eso sería una pérdida significativa a la persona. Y no solamente eso, sino que también hay pérdida de documentos, a veces hay pérdida del material de trabajo de la persona, todo para satisfacer pues, las necesidades del agresor y en consecuencia pues la víctima está perdiendo económicamente en este caso. Muy bien. Consecuencias, esas son las consecuencias. Lo que acaba de decir el compañero, es decir, llega borracho totalmente y comienza a destruirle y de pronto el día siguiente ni se acuerda y ya no va a tener el dinero para comprar el televisor o comprar la mesa de comedor o el ventilador. Yo he visto que también pelean por el ventilador, o sea, bueno, hace calor por el ventilador y lo destruye. Entonces son destrucción. Doctor, ¿y por qué no la parte económica? A veces le ha dado a la mujer el diario o la semana, no sé, porque eso depende cómo maneja la situación la persona, el diario o la mesada del mes o de la semana. Y como quiere seguir tomando, entrégame lo que te di, o entrégame lo que le di a guardar. O si la chica está trabajando, el producido de la niña, porque la niña viene, trabaja, arregla uñas o hace cualquier actividad, ¿cierto? Y le pagaron ese día, tienen que entregárselo. Entonces vemos, hay un detrimento del patrimonio económico y la parte patrimonial y económico de la persona o de la familia. A ver, no sé si me hice explicar hasta acá o hay que devolver algo, ¿no? Sí, fui clara con los conceptos de daño y de abusos, ¿cierto que sí? Dígame que decido. Sí, profe, sí fue claro. Si no me responde, yo creo que estoy mal y que tengo que cambiar algo. Ahorita al final, ustedes me tienen que evaluar y me tienen que decir que tengo que modificar. Bien, vamos a ver el ciclo de la violencia.
Recuerden que se entiende que este ciclo de violencia, ¿cierto? Es a través, se realiza como a través de fases, ¿cierto? Y esto nosotros lo tenemos que ver más que todo, lo vamos a ver en el relato de la víctima. Cuando la víctima nos esté hablando, nos tenemos que identificar los riesgos, los factores que tiene que ella, los tipos de daños que tenga ella. Entonces, primero vamos a ver que cuando hay una violencia, va a haber una acumulación de tensión. Ustedes saben cuál es la acumulación de tensión. Y el señor llega borracho, llega irritable, tiene un comportamiento, cuando se despierta, todo agresivo, a veces le colocan la comida y tiran los platos. Es decir, esa tensión que uno ha vivido, imagínese una tensión en la casa cuando hay algo que le incomoda a esa persona, es decir, llega una cantidad de comportamiento o actitudes que dice uno, pero es que hay tensión, uno se da cuenta. Entonces, esa es la tensión, es una acumulación de tensiones que posiblemente comenzó el lunes o el martes, miércoles, jueves, y estalla el viernes y la golpea, ¿cierto? Entonces, cuando ya comienza entonces la violencia, explotó, la golpeó. Pero recuerden que toda esa tensión se venía dando como un poquitico, ¿cierto? Acumulada. La mujer trata como de sobrellevar, la mujer trata de complacerlo para que él no vaya a agredirla o para que no se vaya a enojar, para que no se moleste lo que dice uno, de no contradecirlo. Muchas veces uno trata de no contradecirle a esa persona como para que no. Y uno entra en un estado como una fase de inmovilidad, es decir, ¿qué hago yo? Uno no sabe ni qué hacer, porque si hago esto se molesta, si no hago lo otro no se molesta. Llega un momento de esa tensión y estalla la tensión. Hay la explotación, entonces cuando comienza a golpearla, cuando rompe directamente los platos en la cabeza o en los pies de la muchacha o de los niños, amenaza con matar a los hijos si se va, amenaza con matarla a ella, o le comienza también a interrumpir el sueño. Tuve una chica el domingo que estuve que él se levantaba a las 2 de la mañana, la alaba por los pies, a insultarle y a decirle cuánta cosa usted no se imagina, ¿cierto? Entonces uno dice, y a estrujarla, la bofeteaba, la escupía. Entonces, a veces son cosas que usted dice, no, pues que no, él nada más me estrujaba el pie y me levantaba a las 2 de la mañana donde yo llegaba del trabajo. Doctora, me escupía la cara cada vez que él quería, me escupía. ¿Se podría usted imaginar eso? Es decir, posiblemente, y fue a medicina legal, yo le encontré maltrato, no le encontré maltrato. Pero el hecho de que esté escupiendo, que la levanten a las 2 de la mañana, está insultándole y a decirle cuanto se le ocurra a él, a quitarle a jalarle la pijama, le decía, doctora, me alaba la pijama, me dejaba prácticamente en panty y me alaba la pijama. Entonces, toda esa forma ya estalló la violencia. Doctora, y después viene una etapa de arrepentimiento. En la etapa de arrepentimiento viene entonces él donde comienza a pedir perdón, se vuelve tierno, amoroso. Posiblemente él hace el desayuno, ese día lleva pizza en la noche, o lo contrario, le regala flores, se pone a hacer cargo de las tareas del hogar o del niño, hace las tareas. Llega ese momento, ¿cierto? Y donde usted ve usted y pide perdón y dice que va a cambiar. Y en efecto cambia por 1 o 2 días, ¿cierto? Y la mujer dice, oh, ya cambió, él va a cambiar. No. Y después a la semana, a los 3 días, comienza nuevamente la tensión nuevamente y se repite el ciclo. Ahora, podemos pasar de un ciclo, de una fase de acumulación a la otra fase, ¿cierto? O ir de una fase, sí, no solamente va a ser como la que uno pensaba, no, van estas 3 fases, no, puede estar a veces directamente el golpe y después la luna de miel y el arrepentimiento, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de escalada de violencia, ¿cierto? De escalada de violencia, que es la que nosotros tenemos que estar pendientes, que es aquella donde uno ve que cada día se va aumentando esta agresividad, que se va aumentando la severidad de estas lesiones con relación al tiempo. Es decir, él comenzó golpeándola a usted o bofeteándola como hizo con la muchacha, o comenzó escupiéndole la cara, después bofeteándola y después ya maltratándola, golpe físico y llegar hasta una fractura y, por qué no decirlo, llegar con intento de homicidio. Bien, no sé si fui clara hasta acá. ¿Sí, chicos o chicas? Doctora, ¿sí fui clara? Sí, profe, ha sido clara. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver entonces ahora, hay unos factores predisponentes. Yo creo que ustedes acá me pueden ayudar porque veo que saben bastante sobre esto, o a veces lo que han escuchado. ¿Cuáles son los factores individuales que puede haber, digamos, para que se pueda generar una violencia pareja? Dígame, que cada uno me diga uno, o vamos diciendo uno cada uno, como quieren, para
Yo descansar mi garganta. Cuéntenme. 1. En la parte de individuales, ¿quién me puede decir? Un factor individual de la persona. La edad. El carácter. Bueno, ser el carácter de la persona, la personalidad de la persona. Muy bien. Otro, doctor. Recuerden, cuando hablamos de individuales referente a él, lo que pasó en la infancia de él, ¿qué pasó? ¿Qué otro? El temperamento, si tiene algún, no sé, en su niñez tuvo algún trauma, no sé si veía que la mamá, el papá maltrataba a la mamá. Muy bien, Entonces normalizó esa situación y pues la aplica. Ok, entonces otro puede ser joven. A veces cuando las parejas son muy jóvenes, es más fácil ser violenta, ¿cierto? Es decir, haber violencia de pareja. Otra característica, y usted me acaba de decir, los abusos en la casa. Él vivió tantos abusos en la casa. Otra característica puede ser el consumo de alcohol y droga. Recuerden que es lo referente al señor, al joven, al señor, a la víctima, al victimario. ¿Cierto? ¿Qué otro factor podemos tener nosotros acá? La condición, hay una relación con la condición, ¿cómo que se llama? Cuando es educación educativa, la condición educativa, ¿cierto? Y económica. También puede. El nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico, muy bien. Y también muchas veces, doctora, nos vemos, o doctores, que hay personas que digamos que se juntan, ¿cierto? Con esas personas que tienen problemas, comunidades marginadas. Entonces, es cuando van a andar con los señores que son los señores que son, discúlpeme la expresión, que son como delincuentes, ¿cierto? O que los que son viciosos, no es que yo no consumo, pero está en el grupito de los viciosos, no es que tal cosa, pero está allá. Entonces, son esas actitudes o esos comportamientos individuales que van a influir en un momento determinado en que se pueda formar una conducta de violencia contra la mujer o contra la familia. Muy bien, ahora a nivel familiar, ¿quién me puede decir algo a nivel familiar? De la pareja y familiar. El control, recuerden, el control, el dominio masculino. Yo soy el que domino, yo soy el que decido, el yo, el hombre, el yo, ¿cierto? Entonces, es el control de la riqueza de las personas, el poder adquisitivo, como decían ustedes ahorita, o la autoridad que tiene él, ¿cierto? Que se da él. Yo soy el que mando aquí. Entonces, también cuando hay historias de conflictos en su familia, con lo que es la compañera, si toda la vida han vivido en conflicto en la familia, eso es lo que ha vivido él, es lo que él puede repetir posteriormente. Ahora, también la condición también de la familia también juegan parte de su herencia, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esto porque muchas veces si yo vengo de una familia que usted tuvo todo o que usted llegó, ¿cierto? En su casa usted tenía más o menos estaba bien, iba a formar una pareja con otra persona y esa persona en vez de comenzar a construir quiere igualarse a lo que tenía, es decir, es que mi mamá tenía casa, carro y finca, entonces yo también quiero tener casa y hace que se endeuden y comienzan los conflictos ahí. Es decir, no saben de qué vamos a construir. Soy joven, estoy comenzando, voy a comenzar una relación de pareja y vamos a construir. Entonces no a querer al que yo quiero, sino a lo que yo puedo. Si yo puedo tener esto en estos momentos, eso es lo que yo puedo tener, ¿cierto? Tener unos muebles de 500,000 pesos y no voy a, aunque yo quisiera tener unos que valen 3 millones. Entonces esa parte de ese conflicto, entonces también nos puede generar violencia de pareja. A nivel de la comunidad, ¿cierto? Lo que nos decíamos, el aislamiento que tienen a veces las mujeres, la falta de apoyo social. Miren que a veces, como decían ustedes, la isla, y nosotros nos aislamos también, no comunicamos, nos quedamos callados, en vez de hablar con las personas, a ver, o con las ancianas, o con las mujeres más adultas, o buscar ayuda psicológica, porque uno se acerca al puesto de salud, uno se acerca a ver qué está pasando, psicología, para que nos ayude, nos vamos aislando, yo no puedo, y se va creando esa forma que se encapsula uno y termina entonces aislada a nivel social. También, y el Señor también nos ayuda, a la otra persona que va a hacer, nos trata también de controlar nuestro tiempo, de controlar también nuestras amistades, y entonces no vamos a tener falta de apoyo social. Cuando hablamos de redes sociales, pensamos esas redes que ustedes ven ahora, no, una red social, digamos,
la familia, los amigos, la iglesia, si va a la iglesia, o de pronto si tiene un grupo de amigas del colegio, esa red de apoyo que nos sirva a nosotros, nos vamos aislando. A nivel social, de la sociedad, recuerde que siempre ha existido la dominación masculina, hay una inequidad a nivel social. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en la sociedad? Muchas veces toleramos este acto. Recuerden que muchas veces se sientan los muchachos, ¿cierto?, a hablar. Y si ven que le pegó, él le pegó a la mujer, o si ve que él es infiel, o es decir, lo incitan y se sienten como más hombres, más varoniles, por el hecho de estar maltratando, porque golpeó, porque tiene 3 chicas, o porque tiene esto, porque sale, se sienten más varoniles. Y a veces la sociedad lo acepta, cosa de que no debe ser así. Entonces, son pocos los amigos que censuran. Hijo, amigo o chico, usted no tiene por qué golpear a su mujer, mire que es su apoyo, mire que es su mujer. No, al contrario, va y sí, se lo merece, sí, por ser muy cantaletosa, sí, por ser tal cosa. Entonces, en vez de darles apoyo, la parte social, vamos a aceptar ese patrón de conducta de esa persona y la estamos normatizando. Vemos eso normal, toleramos eso y pensamos que eso es normal. Yo creo que sí me hago explicar. Que todos no pensemos así es cierto, pero generalmente eso sucede. ¿Listo? O díganme ustedes qué opinan ustedes, si estoy mal. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? ¿Alguien que me apoye? No, así es. Yo estoy de acuerdo. Y a nivel con el Estado. ¿Qué sucede con nosotros el Estado? Porque yo también hago parte del Estado, ustedes también hacen parte del Estado, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros con parte del Estado? Hacemos políticas para prevenir, creamos normas para atenderlas, ¿cierto? Para prevención, la resolución, las leyes que están aquí, ¿cierto? Pero a ustedes no las han visto, no han dicho que cuando le dicen, yo llamaba a la policía, doctora, ¿y qué pasa con la policía? ¿A qué hora llega? Llega después de fiesta. Me da pena decirlo, pero yo allá cuando llega me lo dice. Doctora, llamé y no me... No, entre pelea de marido y mujer nadie se debe meter, déjalos y después van. Cuando tenga sangre me llama. O doctora, cuando uno llega y quien está recibiendo la denuncia puede ser un hombre o puede ser una mujer y comenzamos a hacer comentarios desobligantes pero es que si estás ahí con él porque te gusta, eres una masoquista, ¿cierto? Son conductas que nosotros vemos. O cuando no fallamos en derecho, cuando no fallamos en derecho, sino porque nos deja él porque es un amigo, porque es mi vecino o porque yo lo conozco. No. Entonces, son esas faltas que tenemos que tener en cuenta como nosotros que hacemos parte del Estado, ¿cierto? De conocer las normas, conocer cuáles son los derechos y actuar en derecho, porque nadie merece ser maltratado, nadie merece recibir, nadie. Claro que ahí en la resolución lo dice la mujer, pero acá ningún ser humano merece ser maltratado ni recibir trato denigrante. Bien, ahora vamos a ver en esta parte quién me puede explicar este diagrama. Creo que me salió. Pues ahí está estableciendo cuáles son los tipos de herramientas que utilizan generalmente los abusadores para poder ejercer el control y el poder sobre, en este caso, la víctima. Entonces establece, por ejemplo, el primero que sería a través de la intimidación, que es generalmente causar miedo y terror a la víctima para que se sienta impotente e incapaz de poder salir de la situación. A través del abuso emocional, que es en parte a través de ese abuso verbal, de estarle diciendo constantemente cosas negativas que hacen mella a la persona y que pues causan este tipo de abuso. A través del aislamiento, que ya lo hablaron mis compañeros y usted también, doctora, que es a través de privación, de no solamente estar con personas conocidas, sino también la privación del tiempo y la utilidad y en qué usa el tiempo la víctima en este caso. A través de culpar, criticar y desvalorizar, que generalmente es uno de los eventos que más pasan porque el agresor siempre dice que la agresión fue por culpa, fue por motivo, fue por algo que hizo la víctima, cuando una agresión nunca es justificada. Utilizando a los niños, que también lo hacen,
a través de la superioridad del varón o utilizando la fuerza física o usando muchos mitos que todavía se tienen acerca de la superioridad, ya sea física y también a veces incluso los agresores creen que tienen superioridad a nivel emocional, a través del abuso económico y a través de las amenazas y coerciones. Muy bien, doctor. Es decir, de pronto vemos esto así como mucho, pero ya el doctor nos ha hecho el resumen, pero tenemos que tener en cuenta eso para cuando vamos a hacer nuestras conclusiones en la conclusión de violencia de pareja. Vamos a ver entonces los riesgos, ¿cierto? Aquí tenemos los riesgos y es importante los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que tener nosotros presentes, cierto? El riesgo de que la víctima, un riesgo eminente, inminente, que no se nos olvide, es cuando la víctima llega, ¿cierto? Y no sabe si llega y no sabe si la va a volver a golpear, llega con una angustia, quiere esconderse, ¿cierto? Dice, si voy a la casa va a llegar en minutos, horas, doctor. Cuando la persona, doctora, le dice si se va a separar, es decir, separación reciente, toma la decisión de separación, ahora mismo me voy a separar, es un riesgo inminente. Entonces, vamos a decir, cuando hablamos de riesgo inminente, cuando ella le dice, doctora, yo le dije a él que yo no quiero vivir más con él y me comenzó a pegar, ya tomó la decisión de separación reciente, es un riesgo inminente. ¿Listo? Entonces, cuando más tiene más facilidad, no como la palabra, es decir, que le va a volver a golpear, se va a estallar la violencia contra ella. Y que puede ser en minutos, horas después, apenas doctora, se puede desencadenar este tipo de violencia, riesgo inminente. Cuando hablamos de riesgo de muerte, dependiendo de la severidad, dependiendo de la escalada de violencia, ¿cierto? Va a ir aumentando, como dije anteriormente. Aquí está, golpe, fractura, golpiza, ¿cierto? Van a ir aumentando en el tiempo, nada más comenzó con una bofetada y terminó ya maltratándola múltiplemente. Cuando el compañero usa alcohol o droga, es un riesgo de muerte, va a llegar borracho o drogado. Cuando la mujer utiliza también sustancias embriagantes, droga, es decir, va a tener menos capacidad ella de escapar, de tomar decisión. ¿Listo? Cuando él le ha amenazado de muerte, cuando la pareja se ha separado recientemente, es decir, se separan y se vuelven a unir, se separan y vuelven, y cuando el agresor tiene acceso a armas letales. A veces uno le pregunta es el oficio en que ellos trabajan, en qué trabaja su esposo, porque es policía, no, es cobra diario, tiene armas, usa armas, o le es fácil conseguir armas. Cuando se hacen esos grupitos con gente que tiene mal proceder, entonces le es fácil conseguir, él no la tiene, pero tiene amigos que andan en malos pasos, como dicen las pacientes, y le pueden conseguir armas. Entonces, riesgo de muerte, ya saben, uso de droga, alcohol, tiene armas, le ha dicho que la ha amenazado de muerte, que la va a matar, ¿cierto? Y tiene acceso a armas letales. Riesgo de muerte. Ahora, vamos a ver entonces un riesgo de autodestrucción. Ese sí es más fácil, ¿cierto? Es cuando ya la niña ya no sabe qué hacer, ha consultado a todas las instituciones, Procuraduría, Defensoría, todas las partes, policía, comisaría, y no sabe qué hacer, no la tienen, no la escuchan, el proceso de ella es largo, entonces ya ella dice que la única solución es morirse, me quiero morir, entonces, sí, entonces hay que estar atento a estos signos de depresión, como nos hablaba la compañera, ¿cierto? Que una consecuencia de la depresión se quiere morir y muchas veces llega, hay que preguntarlo. A veces uno se da cuenta, pero cuando uno la ve deprimida, y has pensado en morirte, te quieres morir. Te dice, sí, doctor, es que yo quiero ya acabar con esto. La única solución es que yo me muera. Esa niña está en riesgo de una depresión y hay que mandarla a psiquiatría. Entonces, perdón, aquí está la pregunta sencilla. Saber si has atentado contra su vida es la pregunta que uno tiene que hacerle para ver cómo está, si tiene riesgo de autodestrucción. Y uno cree que no, muchas mujeres pueden llegar a suicidarse o entrar a una depresión, porque debido a la situación que está ella viviendo. Vamos a tener entonces ahora el riesgo a la salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son? Embarazo no deseado, disfunciones sexuales, ¿cierto? Experimentar riesgo a infecciones de transmisión sexual. Todo eso son riesgos que atentan contra la salud sexual y reproductiva. Y el último riesgo que tenemos acá es el riesgo inmediato. Yo creo que los que tenemos que estar pendientes son riesgo inminente, riesgo de muerte, riesgo que ya saben ustedes acá, el riesgo inminente, que es inminente, que ya ustedes saben, inminente, que ya va a suceder, y el riesgo inmediato, que es este. Entonces, los riesgos inmediatos. Entonces, vigilancia extrema del agresor, ¿cierto?
va a decir usted, esto le destruye los objetos más preciados, el perro. Yo tuve un caso de que el muchacho le secuestró el perro, y la muchacha vivía en el norte y le apareció acá en el barrio Simón Bolívar, ¿cierto? Y eso porque ella lo colocó en redes sociales y tuvo que pagar rescate. Entonces, es lo otro, que le destruyen el celular, de pronto el celular lo que ella más quiere, porque eso es el arma de ahora nosotros las mujeres, o todo el mundo, el celular uno lo cuida mucho más. El aislamiento, ¿cierto? Esos celos enfermizos, ¿cierto? Y la acusación de infidelidad, ¿cierto? Y lo peor, yo no tengo la culpa, es que usted se lo buscó. El día siguiente, el doctor, después que me golpea, en la noche me golpeó, el día siguiente se amanece como si nada hubiese pasado, ausencia de culpa. O el malos tratos a los niños, a los animales o a los familiares. Entonces, son los 4 riesgos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, que no se les olvide, porque eso hacen parte de la conclusión. Inminente, el de muerte, el de autodestrucción, el de riesgo sexual y reproductivo, no me dio, y el último, ¿cierto? ¿De dónde van a salir esos riesgos? Del anamnesis, del relato. Hay que preguntarle eso a la víctima, ¿ok? No sé si de pronto alguna pregunta hasta acá. Preguntas, ¿no? Entonces, vamos a mirar entonces el protocolo. No sé si alguien me lo quiere leer para que sea más dinámico. María Victoria, léeme el protocolo, María Victoria. Y me vas explicando paso por paso. El protocolo, ahí están las conclusiones. Cuéntame, María Victoria. María Victoria, te me fuiste, María Victoria. No, doctora, aquí estoy. ¿Me puedes repetir, por favor, que no le escuché bien? Cuando les llame, dígale, aquí estoy, doctora, o listo. Le escucho, doctora, porque creo que recuerden que hay Doctora, le estoy hablando, lo que pasa es que no le escuché bien. Ah, bueno, listo. Que si me puede repetir, por favor. Por favor, me lees los protocolos. ¿Cuáles son los pasos que tiene el protocolo? Listo. Primero, información general. Segundo, consentimiento informado. Tercero, información adicional. Cuarto, entrevista forense. Sexto, revisión por sistemas. Séptimo, antecedentes. Octavo, descripción de las prendas. Noveno, examen médico legal. Décimo, valoración de embriaguez. Onceavo, documentación de los hallazgos. Duodécimo, muestras para estudio. Interconsultas y sugerencias y recomendaciones. Y por último, firma del médico que realiza el examen. Bien, muy bien. Entonces vamos a tener, siempre van a tener casi todos los mismos pasos, todos los informes periciales, ya ustedes lo han ido viendo. Solamente donde van a cambiar es las conclusiones, van a cambiar las conclusiones. Entonces, vamos a mirar acá y vamos a hacer algo aquí. Entonces, vamos a mirar el análisis. Recuerda que aquí... Nos vamos a ubicar ya aquí en la última parte, ¿listo? En las conclusiones. Entonces, vamos a mirar aquí. Vamos a hacer análisis, interpretación y conclusión. Esto es un resumen que yo hice, ya ustedes vamos a hacer después ahorita uno. Vamos a decir, se trata de una mujer adulta quien ha sido víctima de violencia física, verbal, te pueden colocar o nada más o psicológica, sexual, la que ustedes hayan visto, por parte de su pareja sentimental desde hace aproximadamente 5 años, a veces de su expareja o de su cónyuge, con quien vive actualmente o a veces no convive. A mí se me olvidaba decirle que acá cuando hablamos de protocolo de violencia en pareja, acá no nos interesa el hecho de que ella tiene un vínculo afectivo con esa persona. Eso es violencia de pareja. Llámese exnovio, exnovia, ex esposo, ex compañero sentimental. Entonces, porque pensamos, no, tiene que ser la pareja, no. Si usted la golpea, su exnovio, que usted ya está separada de hace 4 años, es violencia de pareja para medicina legal. Solamente no tenemos que ver que haya existido, que exista o haya tenido un vínculo afectivo para nosotros decir que es una violencia de pareja. ¿Ok? Que no se nos olvide. Entonces, y recuerden que la pareja puede ser homosexual, heterosexual, ¿cierto? El hecho de que tenga un grupo de personas o 2 personas que van a convivir para tener un vínculo afectivo o tener un proyecto de vida. Entonces puede ser una mujer con mujer, hombre con hombre o heterosexual.
Y lo que es, tiene que haber un vínculo afectivo. Le aplicamos este protocolo. Entonces, cuando usted dice, no, es mi exnovio. No, inclusive a veces son amigos que son relaciones que dicen relaciones abiertas, que se llaman ahora, que no es su pareja, pero es un amigo, y un amigo dice, no, y es mi amigo, digo, pero tiene un vínculo afectivo. Entonces, no están casados, pero son amigos, pero conviven, entonces hay que estar pendiente a eso. Entonces, recuerden que va a afectar, hay una alteración en las relaciones interpersonales, lo cual va a provocar consecuencias en la salud física y mental del examinado. Actualmente presenta maltrato físico en su superficie corporal. Entonces, usted tiene que colocar 6 antecedentes. Usted le pregunta, ¿te ha maltratado anteriormente? Sí, varias veces. Y usted aquí en esta parte puede colocar las veces en el 2004, en el 2005, o los tipos de maltrato que le ha dicho, ¿cierto? No, él comenzó pegándome nada más una bofetada, después me golpeó en el tal año y me fracturó toda esta parte de acá. Verbalmente, lo que le dice, perra, zorra, malparida, vulgaridad, todo lo que se le pasa por la mente, me dicen ellos, usted solo coloca, ¿cierto? Todo esto, ¿de dónde va a sacar? Mire que estamos en el análisis y conclusión. Eso me lo está diciendo ella en la anamnesis, en el relato de los hechos. Usted acá va a hacer el resumen nada más. Psicológico. Sí, doctora, me amenaza de muerte, me dice que no sirvo para nada, que eres una inútil, eres una estúpida, eres una fea, una gorda, una ballena. Esas palabras feas. Hay mujeres mejores que tú. Entonces, eso es maltrato psicológico. Abuso económico. Doctora, no corresponde con las cosas del hogar. Yo soy la que llevo la carga, no corresponde con las cosas de los niños, el colegio. Entonces, eso es abuso económico. Y si usted de pronto me dice, sí, doctora, me obliga a tener relaciones sexuales sin preservativo, doctora, entonces abuso sexual. Doctora, imagínese que yo siento miedo, que él me pegue una contaminación, porque él anda con muchas chicas buenas o muchas chicas malas o anda con muchas mujeres. Doctora, es muy infiel, es un perro, lo que ella le diga. Entonces siento que me va a pegar una contaminación venérea. O doctora, ya me pegó una enfermedad de transmisión sexual, ella le puede decir el nombre. Entonces, usted en esta parte de aquí van a hacer el resumen. Recuerden que el análisis e interpretación es lo que va a leer la autoridad. Y después, ustedes muy bien sabemos de que todo este contexto que está viendo, ¿cierto? Hay una dinámica conflictiva, que ese entorno es decir, es una bomba de tiempo y que es un grave factor de vulnerabilidad del examinado. ¿Por qué es importante que lo tengamos en cuenta nosotros, doctores? Porque esto puede ser la base para un feminicidio. Por eso que nosotros en medicina legal hay que hacer, cuando son violencia de pareja, hay que hacer unas interconsultas, porque lo primero cuando ocurre un feminicidio o cuando matan a una mujer, lo primero que buscan en clínica, cuántas veces estuvo. Doctores, y si usted dijo esto, si usted hizo este comentario. Yo tuve un caso en el cual yo lo dije y la señora terminó muerta. Y también le cuento una experiencia negativa que también tengo que decir, también tuvo un error. Cuando yo comencé medicina legal, yo salí de un colegio de monjas, profesora de un colegio de monjas. Entonces, para mí, hombre, novio es novio, ¿cómo es que se llama? Pareja es pareja. Es decir, esas ideas judio-cristianas que tiene uno que le infunden el colegio religioso. Ella me dijo, no, mi novio. Ella me dijo, mi novio. Yo pensé de que, bueno, su novio. No hice ningún comentario. A esa muchachita la degollaron en unos carnavales, aquí había un estadio de toro, en una plaza de toro. En una plaza de toro, ¿cierto? La degollaron. Lo primero que hicieron fue a medicina legal, doctores, y yo no había hecho ese comentario. Yo no había dicho absolutamente nada. ¿Se pueden usted imaginar todo lo que me hicieron a mí? Lo que me dijeron a mi director. ¿Por qué? Porque yo no dije, pero ¿cómo se le ocurre a usted? Mire que esto no aplicó el reglamento. Porque yo apliqué el reglamento de lesiones personales, porque ella me dijo que era el novio. Pero usted sabía. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, que ustedes ya saben, apenas me dice, novio, es amigo, que usted ya tiene un vínculo afectivo, esa mujer con mujer, hombre con hombre, heterosexual, hay que hacer violencia de pareja, hay que hacer el protocolo, hay que describir todo esto para que no se vaya a generar un problema más adelante. Miren, después hay que colocar la conclusión, mecanismo causal de incapacidad, secuela, dependiendo de lo que tenga, incapacidad de lo que tenga, secuelas de lo que tenga. Y por último, acá está, vamos a hacer las recomendaciones, vamos a mirar cuáles son los factores desencadenantes, usted me tiene que decir cuáles son los factores desencadenantes
¿Sí? Entonces aquí el machismo, la difícil de comunicación, la falta de los celos, la presunta infidelidad, todo lo que ustedes están viendo, porque son los factores que ustedes vieron individuales, sociales, ustedes lo van a colocar aquí. Vamos a colocar después los riesgos, cuáles son los riesgos que tiene la víctima, ¿cierto? Entonces, riesgos inminentes, ¿cierto? Doctora, si posiblemente después, un segundo por favor, un segundo. Disculpe por la interrupción, el ruido. Bien, entonces vamos a mirar entonces los riesgos inminentes. Doctora, es que si yo vuelvo me va a volver a golpear. Doctora, tengo miedo, doctora. Entonces, doctora, yo le dije que yo no quería vivir más con él. Listo. Riesgo de muerte. Doctora, ya tomó la decisión de separación, consume licor, consume droga, tiene arma, usted eso lo coloca. Riesgo inmediato, doctora, él me vigila, doctora, él me acusa que soy infiel, él está pendiente de cobrar algo, yo lo veo que está en la puerta de la... en el mototaxi, en la moto, en la puerta ¿cómo es que se llama? De mi trabajo, de mi local donde yo trabajo. Doctora, él me persigue en una moto, me vigila, me manda una mototaxi. Todo eso son riesgos de vigilancia. Entonces, ya dijimos los factores desencadenantes y los riesgos que vamos a establecer nosotros, los riesgos establecidos. ¿De dónde salen eso? De lo que la paciente me dice a mí. Después vamos a colocar, vamos a hacer la sugerencia que se debe manejar, ¿cierto? Con que se le dé todo el apoyo, ¿cierto? Psicológico a la examinada, legal y psicológico, que se establezcan las medidas de protección necesarias, ¿cierto? Que puede existir un compromiso en la parte mental y le pedimos apoyo psicoterapéutico. Las interconsultas posiblemente no habrá ninguna, pero si de pronto usted tiene que ver que tuvo una fractura, una perforación timpánica, usted hace la interconsulta. Usted va a remitir a salud, pero como usted es salud, ahí usted remite a evaluación por psiquiatría o psicología y medidas de protección. Esta medida de protección o solicitar medidas de protección o no medidas de protección. Entonces, este va a ser las conclusiones, ¿cierto?, del protocolo. Entonces, yo se la dividí en dos partes. Análisis, interpretación, de conclusión, lo que tenemos que hacer, las conclusiones y las recomendaciones y sugerencias que tenemos que tener. Todo esto tiene que estar en las conclusiones o en el de violencia de pareja. Ya ustedes saben cuáles son, contextualización del caso y hacemos todo esto. En el de violencia sexual también ya saben cuáles son las conclusiones. En la de violencia, elecciones personales ya saben cuáles son las conclusiones. Si ustedes revisan prácticamente es como el mismo protocolo, tiene el mismo estilo, con algunos cambios en los ítems, pero la conclusión va a ser igual. Aquí les traigo algo, eso sí es tomado por la literatura, en el cual aquí está el feminicidio y vamos a ver las alertas, la forma de cuidado, alerta y ya reacción a denuncia. Entonces, como lo que decían ustedes han concluido esta parte de aquí, culpabilizaciones, chantajes, humillaciones y a medida los gritos van siendo más fuertes, ¿cierto? Patadas, puñaladas y ya no último, encierro, aislamiento, amenazas de muerte hasta terminar lesiones y terminar en un feminicidio. Es decir, miramos cómo es el termómetro de la violencia. Recuerden que muchas veces pensamos de que eso comenzó, ya me golpeó el primer día. No, tuvo que tener un preámbulo, tuvo que tener manifestaciones. Una persona no llega enseguida, llegó de la calle y hoy me golpeó. No, hay una cantidad de actitudes, comportamientos que nos van diciendo a nosotros, alerta, está pasando esto, ¿cierto? Y para que no lleguemos a un feminicidio. Acá tenemos entonces la ruta de atención. Aquí está la ley 1257. Entonces, tenemos que denunciar. Hay maltrato físico, psicológico, patrimoniales, eso se lo hemos explicado, ¿cierto? Las medidas de protección, que pueden ser provisionales o definitivas, pero esas medidas las tiene que dar la autoridad. Recuerden que existen en la Fiscalía, está el URI, el CAIBAS y el CABID, ¿cierto? URI, Unidad de Reacción Inmediata, CABID, ¿cierto? Aquí el Centro de Atención para Violencia Intrafamiliar y Centro de Atención, el CABID, de Violencia Sexual. Bueno, son las dos instancias, las comisarías más que todo son las que nos van a dar la protección y recuerden que es importante que tengamos en cuenta esto para que cuando nos lleguen a nosotros sepamos en el hospital a dónde tenemos que remitir. Ahora vamos a evaluarlos a ustedes un ratitico aquí. ¿En qué consiste el jueguito? Perdón, la evaluación. Yo les voy a mostrar una imagen. De pronto le digo, defínemela. Usted copia el mecanismo causal y esto, ¿qué?
me dicen cuál es este riesgo de muerte, si hay o no lo hay, y me lo explican. Listo. No sé quién quiere comenzar. ¿Por qué es riesgo de muerte? Digan, yo coloqué riesgo de muerte. ¿Qué puede haber? ¿Por qué pueden ustedes que puede haber un riesgo de muerte? Me explican dos puntos de riesgo de los riesgos. ¿Sí? Comenzamos con Joseph o Juan José. Por la mitad. Vamos a comenzar por la mitad. Todos me tienen que participar porque les voy a preguntar a todos. A ver, Joseph, ¿cree que María Victoria tienes el micrófono abierto? ¿Me quieres participar, María Victoria? ¿Mari? Sí, ¿Tienes el micrófono abierto? ¿Quieres participar usted primero? Un segundo, doctora. Deme un segundo. Tranquila. A ver, ¿quién quiere participar? Dígame O sea, usted. yo considero que el riesgo de muerte, uno de los ítems, creo que decía que era que cuando los abusos son de alta peligrosidad, si nosotros observamos en la imagen, el abuso fue directamente en el cuello. Entonces es un abuso de alta peligrosidad porque está en riesgo la vida de la persona. La intención como tal del abusador fue prácticamente un riesgo de muerte en ese caso. Correcto. Entonces, miren esto. Así más o menos va a ser. Uno les puede colocar una imagen en el examen y colocamos tipo de riesgo. Mire que usted lo sacó. Es un riesgo de muerte por la gravedad de la lesión. Si ustedes se dan cuenta, son múltiples lesiones que pueden ser intento de ¿qué? De ahorcamiento, ¿cierto? Aquí en el cuello, esto indica, él quería matarla. Muy bien, doctor. Es decir, la severidad de estas lesiones que tenemos aquí nosotros. Listo. Y si de pronto ella le dice a usted en el que llegó borracho y le hizo eso, hay que tener en cuenta. A ver, riesgo inmediato. ¿Quién me dice un riesgo inmediato? ¿Otro compañero? ¿Otra compañera? ¿Quién me quiera decir? ¿Riesgo inmediato, sí o no? ¿O de autodestrucción? Yo digo que riesgo inmediato, pero por la destrucción de los objetos, en ese caso el celular, por ejemplo, o maltrato a los animales en el caso de la derecha. ¿Estamos de acuerdo los compañeros? ¿Qué opina María José, Cristian? ¿Qué me están dejando sola? Pues sí, en riesgo inmediato están ambos. Ambos codifican para riesgo inmediato porque hay destrucción de objetos preciados como lo es el celular y hay malos tratos, que en los malos tratos hablaba de que a los niños, a los animales, que es como en este caso, y a algún familiar. Muy bien, correcto. Riesgo de muerte. Sí, tendría riesgo de muerte por la gravedad de la lesión y la zona en la que se la hizo. Muy bien, exactamente. Usted no sabe si de pronto fue que, doctora, es que él me iba a cortar en el cuello y yo cuando levanté la cara, todo va a ver en el contexto. Y este es un daño físico, psicológico. Estamos hablando de daño. En medicina legal hay secuelas, listo, pero en los daños. Aquí hay un daño, ¿qué? ¿Se acuerdan que hablábamos de daño? Hay una consecuencia, Físico. un daño físico. Entonces, en las conclusiones vamos a decir mecanismo causal, incapacidad y secuelas médico-legales. ¿Qué secuelas médico-legales daría usted, Valentina? Valentina. Oh, perdón. ¿Qué secuelas le podemos dar? Daniela, Alejandra. Profe, Sí, dígame. Pues en este caso sería una deformidad física que afecta al rostro de carácter permanente. Muy bien. Entonces, en las conclusiones que yo le pasé ahorita, ahí tenemos que colocar eso. Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, la incapacidad médico-legal, hacemos el recuento de los riesgos de muerte, ¿cierto? Para que la autoridad, recuerden que porque es importante para que la autoridad despierte. Mire, está pasando esto con todo el riesgo que tiene el riesgo porque intentó, lo mismo como la que vimos nosotros aquí. Si nosotros no colocamos este riesgo, no solo informamos a la autoridad, va a pasar. Y posiblemente, si yo le digo a usted incapacidad médico-legal, esa incapacidad no sobrepasa los 30 días.
esa incapacidad máximo que se le puede dar son que unos 15 días. Entonces, como dieron 15 días, porque son unas equimosis, ¿cierto? Múltiples equimosis que se van a resolver en 15 días, ¿sí o sí? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Puede ser. Sí. Y esta chica va a quedar como si nada hubiese pasado. ¿Cierto que sí? A diferencia de la otra chica que le quedó la secuela. Ahí le quedó su cicatriz. Pero esta niña, doctora, o esta muchacha, o esta mujer, mire, le quedó 15 días. Ah, incapacidad 15 días sin secuelas médico-legales. Ah, no pasó nada. ¿Cierto que no? Porque no. Pero mire el intento de muerte, el riesgo de muerte, todos los antecedentes que tiene esa muchacha, que puede terminar en la morgue de medicina legal. Entonces hay que colocarlo. Muy bien, doctora. Doctora, yo tengo una pregunta. Si tenemos, por ejemplo, un caso de una pareja y la pareja abusó sexualmente de ella y tiene lesiones en otras áreas porque también hubo maltrato, hay que llenar los 3 protocolos: lesión personal, delito sexual y violencia de pareja. Los 3. Buena pregunta. Y excelente, aunque yo creo que yo se los dije. Recuerden, cuando yo hablé de lesiones personales, yo les dije que si usted ve el relato de los hechos, hay violencia sexual, es el único que usted lo... ¿Se acuerdan que yo le decía a criterio del perito? ¿Sí se acuerdan? Cuando yo les pasé una diapositiva, a criterio del perito. Ahí está el criterio este. Es decir, aquí hay violencia sexual. Hacemos el protocolo de violencia sexual. Pero tenemos que mezclarlos todos, doctor. Porque describimos lesiones, hacemos el examen sexológico, hacemos recomendaciones. En la parte de lesiones personales, vámonos, por favor, vamos, porque no me puedo retroceder yo. Vámonos en las conclusiones de lesiones personales del delito sexual. Usted ahí va a describir mecanismo causal de incapacidad, da la secuela y da también las recomendaciones. Es decir, usted tiene que mezclarlo los dos. Y recuerde que también en el protocolo también está embriaguez. Entonces, si está embriaguez, también hace. En todos los protocolos de lesiones, en el protocolo de también embriaguez. Es decir, el informe más completo que hay es el de violencia sexual. Si ustedes se dan cuenta, si se acuerdan, hay dictamen de embriaguez, hay dictamen de, hay protocolo para lesiones personales, está el de edad clínica, ¿sí? Entonces están todos los protocolos, en el examen en el de violencia sexual están todos integrados. Entonces usted nada más cambia. Cuando usted en el cíclico entra, usted en vez de marcar violencia de pareja, usted tiene que cambiarlo a lesiones, a violencia sexual, a un delito sexual, y genera todo. Entonces, en el informe general, usted tiene que colocar cada ítem y colocar las de lesiones personales, las recomendaciones de violencia de pareja y el informe de delitos sexuales. Por lo menos ahora, el doctor Freddy, usted tiene que entregarle uno de lesiones, uno de sexología y uno de violencia de pareja. Pero, digamos, al último grupo, él le pide, tiene que integrarlo. Tiene que integrarlo. ¿Quién fue el agresor? La pareja. ¿Quién le hizo esto? La golpeó. Entonces ya usted integra lesiones personales, violencia de pareja y violencia sexual. Los integra. Y la señora estaba borracha. Llegó borracha la señora o la puso en incapacidad para resistir. Le dio cocaína, entonces ya usted tiene que, en ese protocolo que ustedes tienen que mirarlo, ¿cierto? Vamos a mirar entonces que usted tiene que llenar todos esos ítems y al final de la conclusión decir que se encontraba bajo sustancias embriagantes, con signos clínicos, ya sea psicológicos, mentales, físicos, de embriaguez clínica. Recuerden que el doctor Mancera les explicó sobre el informe de embriaguez, ¿cierto? De alcoholemia, de embriaguez clínica. El doctor Jinete, yo creo que ya han tenido que tener un contacto con él para que les diga cuándo va a ser el taller. ¿Cristian? ¿Sí? ¿Ha hablado con él? Mañana. Sí, doctora, el viernes. Viernes, perdón. Es que pensé que... Pero no, después de la clase de la doctora... Ah, no... El viernes tocan ustedes clases con el doctor, con la doctora Miriam. Listo, entonces ya ustedes con la clase del doctor ya van a integrar todos estos protocolos. Yo sé que es difícil para ustedes en estos momentos, pero bueno, les tocó a ustedes primero. Pero bien, entonces, este sería el riesgo de autodestrucción. Sí, posiblemente, bueno, usted también puede decir, ella se quiere destruir, ella se muerde, se come las uñas. Entonces son riesgos de autodestrucción. Vemos acá riesgo de muerte, la severidad. Acá puede haber riesgo inmediato, ¿cierto? Ese riesgo inmediato que usted puede decir, yo no quiero vivir, la amenaza con que se la va a matar, ¿cierto? Entonces hay riesgo inmediato. Acá riesgo de autodestrucción, ¿cierto? Mire, intento
son heridas lineales paralelas, son heridas de vacilación, ¿cierto? Y son múltiples, son cortantes, mecanismo causal, incapacidad médico-legal, puede ser definitiva. Doctor, de pronto dice, no, ¿cuántos días? 8 días definitiva, sin secuelas médico-legal. Pero ¿dónde está la parte psicológica? ¿Dónde estamos diciendo a la autoridad que esta señora puede terminar muerta o que está sometida a múltiples maltratos físicos? Miremos esta parte de acá, doctores. Este riesgo inminente, aislamiento, doctor, ¿cierto? Ya no sabe, no puede pedir ayuda, siente miedo, ¿cierto? Que si llega a la casa se esconde ella, no quiere llegar. De pronto usted dice, está amarrada, ¿cierto? Después de ver esta imagen puede ser por múltiplo, pero yo quiero ver para que la parte de donde ella dice, quiere esconderse, pide ayuda, no sabe qué hacer, ¿sí? En este riesgo que tenemos acá, múltiples lesiones condilomatosas, ¿cierto? Este también puede ser de violencia sexual, ¿cierto? Y aquí encontramos, esos son riesgos de salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Este que también tenemos aquí, doctor, usted si quiere que después de haberla maltratado o golpeado con este hematoma que tiene aquí, el día siguiente llega y la besa, o después, ahorita, y después quiere tener relaciones sexuales y tiene que ser como si fuera normal, ¿cierto? Este riesgo de muerte, ¿cierto? Miren las múltiples traumas que tuvo, ¿cierto? Si ese señor llegó a ese estado, ¿usted no cree que intentó matarla? Mire esas múltiples lesiones traumáticas, incapacidad médico-legal provisional como unos 36 días, porque tuvo una fractura aquí, mire que tiene fractura, ese hematoma que tiene esa muchachita, ¿cierto? Esta imagen que está aquí, riesgo inmediato, destrucción de las, ¿cómo que se llama? De los enseres de la casa, ¿cierto? Golpe con los animales. Aquí tenemos entonces las leyes que nos dicen, una ley en la cual es para normas para prevención y la sanción de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, ¿cierto? Cómo evitar la violencia. Entonces, no sé si alguien me ayuda con esto, alguien que me quiera ayudar con estas imágenes para concluir y que ustedes me evalúen a mí, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que una relación es dañina? A ver, una chica que me quiera hablar. Una chica. Bueno, comenzamos con Laura, que es la que quiere hablar, diga, la que me quiera hablar. Es para que expliquemos esto. Bueno, doctora, por lo menos si la pareja tiene como tendencias manipuladoras, que no escucha tus opiniones, si hace cosas que no quieres que haga, o si tú haces cosas que no deseas hacer, si no tienes poder de decisión, como dice aquí, que no te da como la oportunidad de decir lo que tú piensas o tomar decisiones con respecto a cosas, si con miedo por la respuesta que pueda tener la persona, las actitudes que pueda tener su pareja, y estar al lado de esa persona me genera angustia. Bien, de pronto ustedes dirán, es que la doctora, ya terminé mi clase, pero recuerden que la parte también, tanto docente como la parte forense, yo no me puedo quedar así nada más en unos protocolos, sino también hay que hacer mucho énfasis porque son muchos los jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, la violencia de pareja va entre los 25 y 35 años, es decir, ahí se da en todos los ciclos de vida, sí, que eso no lo coloqué yo aquí, pero hay que también tener en cuenta que se le llega a la paciente, que usted también le pueda decir, y de pronto si yo también estoy en ese problema, también pueda reaccionar, ¿cierto? Porque esto también debe de generar un cambio también en actitud, tanto en la comunidad, también como estudiantes, ¿cierto? De pronto nosotros podemos estar involucrados así y no nos estamos dando cuenta. Y si usted se da cuenta ahora que somos novios o ahora que somos amigos, pero esos amigos que nos gustamos, que usted puede tomar decisión. No, con esta pareja o va a psicoterapia o hace tratamiento, pero no puedo salir con esta persona así. Porque a veces, desde que uno entra, ay, te vas a colocar ese pantalón, cámbiate de pantalón, porque si estás con ese short, no vas conmigo. O cuando están juntos y cuando comienzan, entonces que usted mira hacia allá, no se le llamó la atención y cuando siente usted que le están pinchando o la están pellizcando, ¿cierto? Por Dios, reaccione, algo pasa. ¿A quién miras?
o allá te están mirando, entonces vámonos. Ya usted se da cuenta, el ambiente está tenso. Entonces, no nos dejemos presionar por eso, ¿cierto? Si alguien te presiona con chantaje o amenaza, tenemos que reaccionar, ¿cierto? Tenemos que saber decir no cuando la pareja, aunque la pareja piense lo contrario. Muchas veces nosotros nos dejamos, esa es la sumisión, con tal de llevar la fiesta en paz, nos decimos no. Y ahí comenzando nos siguen maltratando o nos siguen, ¿qué? Humillando. Entonces, hay que estar pendiente. Y también eso es importante que usted lo leamos por si acaso le llega a la paciente. Recuerde que en la conclusión también usted cuando se despida, usted no puede decirle, no, ya termine, doctora, vaya. No, también tenemos que darle las gracias y por qué no decirle, no te dejes presionar. Hay autoridades que te van a apoyar, las instituciones en el bienestar, ves a la comisaría de familia, pide evaluación por psicología, te pueden ayudar, ¿cierto? Entonces son cositas de que nosotros tenemos que aprender para poder decirle a las personas que nos llegan a nosotros a nuestra consulta. Te tienes que preguntar, ¿cierto? Y es hora de que te mires hacia usted misma. Vales mucho, eres capaz, usted puede. Doctores, muchas veces las mujeres soportan eso porque no tienen un nivel económico, piensan que no van a salir adelante con 3 hijos y a veces también unos múltiples factores que influyen en esta parte para tomar una decisión de separarse. Entonces, saber que pueden contar con otra persona, con una persona amiga, que puedes trabajar, puedes ir a tal parte que te pueden ayudar. Entonces, lo primero que es que usted se tiene que querer para poder querer a los demás. No sé, yo le quiero dar las gracias a ustedes, doctores. No sé si me prenden la cámara para conocerlos y me digan a mí, viéndome a los ojos a mí, ¿cierto? No sé si quieren prender la cámara. Yo los veo porque a veces, y me dicen, hay que decir, una retroalimentación en qué debo cambiar o qué debo modificar o de pronto, sí, lo que ustedes me digan. Acepto todas las sugerencias porque estamos en un proceso de aprendizaje y pues ustedes me han parecido un grupo bueno, excelente, ¿sí? Me han participado en todo. Aquí tengo todo, no sé si yo les muestro, yo sé de que aquí los tengo, de dónde saco las notas, ¿cierto? Aquí tengo todas las notas, las participaciones, que a veces, que de dónde sacó las notas la doctora. Quiero que en este grupo no se me quede nadie, porque para mí es muy doloroso dejar un estudiante, dejar o no que se quede, ¿sí? Entonces, lo que sí le puedo insistir, que cualquier duda que tenga, cualquier dificultad que tenga, tiene mi teléfono. Yo dije que podemos canalizar todo con la representante, pero en la parte porque muchas veces, si usted me dice, doctora, vamos a cambiar el horario, vamos a cambiar esto, quiero a alguien que me ayude, que escriba de puente con ustedes, para que ustedes se pongan como un acuerdo y podamos cambiar algo, ¿sí? Pero no quiero que al final del semestre terminamos que se quede un estudiante cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Uno les va diciendo, ustedes se dan cuenta porque ustedes se conocen ustedes mismos, saben en qué están deficientes, en qué tienen que mejorar, en qué tienen que participar. Recuerden que les dije, hay que la participación vale una nota, los conceptos valen otros, los trabajos que ustedes hagan, ¿sí? Todo eso va acumulando notas. Y que desafortunadamente hay que colocar una nota porque si no se coloca esa nota, entonces ¿cómo van a pasar el semestre? ¿Todos bien? ¿Me respondieron bien? Entonces, no me faltó fue que ustedes me hicieran el resumen, hiciéramos un taller de violencia de pareja, que me gustaría que lo hicieran porque yo uno aprende, que lo podemos hacer de 2, que me hagan un casito no muy largo, ¿cierto? De violencia de pareja, donde ustedes me integren todo, porque a veces pensamos que solamente va a haber un solo caso, una sola víctima puede tener hasta 4 o 5, ¿cómo es que se dice? 5 abusos, formas de abuso, los 4 abusos, los 5, 2 abusos. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, los escucho. Si quieren prender las cámaras para conocerlos también, y si no, no hay problema, conmigo no hay inconveniente. Entonces, os escucho. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, María José? ¿Cómo estás? Pues muy excelente sus clases, profe. Gracias por todo. Sí, los hice madrugar, no se molestaron porque los hice madrugar, ¿no? Pero era necesario terminar todo esto. Me hubiera gustado hacer el sexológico, lo iba a mandar que ustedes me hicieran ¿cómo es que se llama? Un relato y mirar las imágenes, pero no nos daba mucho tiempo. ¿Qué más? Juan José, cuéntame, Juan José. Prende su cámara para conocerte. ¿Qué más, Doc? ¿Cómo está? Pues a mí me pareció excelente la clase.
no tengo ninguna queja. Por el contrario, me pareció bueno, y lo de madrugar sí, de pronto los primeros días, pero yo creo que era necesario por lo de ginecología y este asunto, pero del resto todo bien, pues. Para que por estas son las razones, porque la razón que me dijeron fue que no, que yo tenía que quitar, si ustedes se quedaban prácticamente en 2 días darle todo esto. Miren que como somos puntuales, comenzamos puntuales y nos falta como más. Claro que nosotros grupo va a ser más fácil cuando ya dejan lesiones personales, porque yo tengo que pasar más rápido eso, no me voy a dedicar. A ver, Alejandra, quiero verte, Alejandra. Un momento, doctora, ya prendo la cámara. Ah, no se preocupe, la que me quiera prender la cámara, quiero conocerla, por lo menos para cuando yo llegue al consultorio de ustedes, yo se verá, esta cara es conocida. Alejandra, ¿qué más, Alejandra? Alejandra, ¿cómo te sentiste en la clase, Alejandra? Doctor, pues me sentí bien, o sea, me parecieron interesantes las clases y pues al igual que Juan José al inicio levantarse temprano, o sea, me pareció como complicado, pero ya al final pues me pude acostumbrar bien al horario. Ah, bueno, listo. Ah, bien, gracias. Y María Victoria, cuéntame, María Victoria. ¿Mari? Doctora, pues me parecieron muy interesantes sus clases, muy buenas, muy explicativas. Nada, pues al principio un poquito, pues se me dificultó un poquito, pero pues igual usted siempre está pendiente pues que nosotros entendamos todo y está preguntando constantemente pues si no entendimos. Entonces, pues por esa parte súper bien la clase, muy explicativa. Listo. Bueno, entonces no sé si hay alguien más o si no quieren decirlo directamente. No se preocupen. Una cosa es la parte que yo evaluarlos a ustedes y otra parte, digamos, que si de pronto tengo algo negativo, porque soy humano como todo, de pronto trato de acelerar bastante, porque quiero que el tiempo me alcance, no hay inconveniente, porque a veces no decimos las cosas porque el docente va a hacer algo en contra, no. Conmigo no van a encontrar eso, porque yo he tenido estudiantes que cuando en la presencialidad una vez un estudiante se enfrentó conmigo y estudió de una forma como me trató, de una forma tan grosera, que me dijeron que pasara eso allá de la doctora Cecilia para que lo sancionaran. Cierto, cosa de que no tenía yo la culpa, porque cosas que se cruzan el horario con gineco. Después me pidió excusa, y excelente, fue un buen estudiante, y le coloqué su nota. Alguien me hizo el comentario, no, es si eso, él no tenía la razón, no tenía derecho por qué insultarme, porque hay muchas cosas que hay que hacerlas, porque nos toca hacerlas, hay que evaluarlo porque hay que evaluarlo, y yo tengo que exigir mi tiempo también, doctores, porque si yo no exijo mi tiempo, va en detrimento para ustedes. Entonces yo trato de cuando sean así, vamos a hablar, vamos a hacer correr el tiempo, pero no. Si no tienen más nada que decirme, pues les cuento que voy a colocar la nota global. No sé, de pronto con el respeto del doctor Juan José, hay algunos que sí les voy a colocar un poquito más, pero voy a hacer una nota global. ¿Listo? Juan José, Laura, Cristian, ¿sí? Para que por lo menos estamos comenzando, doctores, y ustedes tienen que entender, no pueden desaprovechar, doctor, cada punto en la rotación, para que al final no tengamos inconvenientes. Doctores, bajamos la nota al final, porque en el examen práctico ustedes comenzaron hoy, julio, pero en noviembre muchas cosas se les pueden olvidar, muchas imágenes se les pueden olvidar. Entonces, les exhorto a que repasen, a que miren, que no se pierdan, digamos, esta parte de aquí, porque entonces el 11 de noviembre, de pronto la doctora, el doctor no se va a recordar cuáles son los riesgos inminentes, y le pongo el perrito, y la doctora puso un perro ahí maltratado, y le estamos preguntando sobre qué riesgo puede ser donde usted ve un perro maltratado, que es la mascota de la casa, o de la mamá, o de la muchacha. Entonces, usted no se acuerda, no, me colocó unos celulares ahí. Entonces, son cuitas que nos coloca la imagen, les colocamos el contexto y que usted establezca el riesgo. O por lo menos le podemos colocar un email donde va a encontrar usted que tiene el panty puesto el señor y no hay violencia sexual, porque ustedes se olvidaron que la violencia sexual no solamente va a ser física,
¿cierto? Que le coloque esa imagen donde están amputadas ambas manos o ambos pies y usted por la rapidez no se acuerda que no funcionan ambas piernas y es pérdida funcional. Entonces, a estar pendientes esas imágenes, a los ojitos, que si perdió el dedo, si perdió la amputación, no es pérdida anatómica, porque ya ustedes saben cuándo es pérdida anatómica. Mis queridos y apreciados estudiantes, los amo mucho, los llevo en mi corazón y no sé si cualquier pregunta, cuenten conmigo. Pueden ser ahora, tienen mi teléfono y lo que ustedes necesiten con mucho gusto. Vean en mí también otra persona más, una amiga más para ustedes, para colaborar en su crecimiento personal y profesional. Buenos días. Profe, igualmente, muchísimas gracias por todo. Ok, muy bien. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Bueno, pues. Gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego y gracias a ustedes. No se les olvide la clase. Sale.